Quiero dar las gracias, daros las gracias por haber venido hoy en nombre de la Fundación Fernando Buesa y de la Fundación Sancho el Sabio. Me voy a limitar a presentar a los ponentes de esta charla coloquio que hemos pensado como colofón a la exposición que habéis podido ver, que supongo que habréis visto o que podéis ver a la salida en la Sala Araba, exposición que está desde el día 18 de diciembre y que cerraremos el día 11 de enero, y que el título, el motivo, la sociedad vasca ante el terrorismo, sobre los fondos o basado o sobre los fondos de la Fundación Sancho el Sabio. Esa es la parte importante para nosotros, es la razón de nuestra presencia, es la razón de nuestro trabajo. Sancho el Sabio es un proyecto al final en el que está trabajando un equipo desde hace ya prácticamente 60 años y somos un gran contenedor de documentación, pero que nosotros no la interpretamos, nosotros nos dedicamos a recopilarla, a conservarla y a difundirla. Entonces, este es el gran trabajo, esto es nuestra satisfacción, que parte de estos fondos que llevamos años recopilando terminen en una interpretación, en una utilización, en una investigación, como es esta exposición y esta publicación, que hoy era también otro de las razones. Con el título de la exposición también hay una publicación en la que participan el resto de ponentes que tenemos aquí en la mesa. Hoy nos falta Luis Castells, por razón, bueno, pues por una gripe que le ha impedido, la gripe famosa que le ha impedido venir, pero con nosotros está Antonio Rivera, voy a decir un poco en el orden de intervención posterior, Irene Moreno y Raúl López Romo. La idea de la exposición y la idea de este trabajo parte prácticamente hace un año. Antonio nos conoce perfectamente, hemos hecho más exposiciones, incluso de materiales gráficos, como una parte de esta exposición. Y el otro gran conocedor ha sido Irene, porque ha trabajado para su tesis doctoral también en la Fundación Sancho el Sabio. Y Raúl, pues también tenemos incluso relación de publicaciones dentro de la Fundación. O sea que era gente conocida, gente con la que queríamos trabajar y gente que nos da esa perspectiva de investigación de los fondos que nosotros no hacemos. Somos conservadores, difundimos, pero necesitamos esta versión, esta investigación, este otro lado, ¿no? Y bueno, no me voy a extender más, le paso la palabra a Antonio, que es el que nos va a introducir más en lo que es la exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús, y buenas tardes, y muchas gracias a todos y todas por su presencia esta tarde en la sala, en esta mesa redonda que, como bien se señalaba, pues es un poco el punto final o el colofón a lo que ha sido esta exposición, donde básicamente tratábamos de hacer dos cosas, ¿no? Poner en valor un material y contar algo a partir de ello, ¿no? El ciudadano común tiene una relación un tanto singular con los centros documentales, ¿no? Los entiende cuando los mismos albergan determinado tipo de objetos o de documentos que parece que contienen por sí mismos la verdad sacrosanta, y sin embargo le prestamos muy poca atención, se le presta muy poca atención a los documentos que constituyen la vida más inmediata a las personas que están viviendo con él, ¿no? Es decir, un cartel, una pegatina, una nota que se pasan entre dos personas, entre dos privados, un panfleto. Es decir, todo ese material tiene la misma importancia que si se tratara pues, de aquella Biblia protestante en euskera por la que estuvimos disputando determinados centros, incluido el propio Sancho el Sabio, ¿no? Y que costaba un montón de duros, ¿no? Cualquier documento, si se sabe mirar adecuadamente, tiene información y proporciona datos históricos para que podamos interpretar adecuadamente cuál ha sido pues, nuestro pasado, en este caso más inmediato o más reciente. Yo creo que este es un buen ejemplo con lo que hemos querido hacer en esta exposición, ¿no?
la Fundación Sancho el Sabio, que es el gran centro documental de la cultura vasca, tiene una gran cantidad de materiales, ¿no? Pero muchos de esos materiales tienen el extraordinario valor de que si se saben leer y si se pueden mirar en condiciones, pues nos dicen muchas cosas. ¿Qué sé yo? Les voy a poner un ejemplo únicamente, ¿no? En la exposición habrán visto un cartel donde se trata de trasladar una especie de continuum entre Jaime del Burgo y Jaime Ignacio del Burgo, ¿no? Es decir, hay una continuidad familiar, identificada en este caso por parte de los que hacen el cartel con el mal por excelencia, y estaría el antiguo del Burgo, el Jaime del Burgo, que formaría parte de aquella derecha navarrista golpista en julio del 36, y uno de sus descendientes directos pues sería el Jaime Ignacio del Burgo, un político todavía hoy en activo en nuestra política. Para quienes hacen ese cartel, en este caso la Izquierda Abertzale, establecen con ese simple cartel esto que les digo, casi una saga familiar empecinada en el mal, o en lo que identifican con el mal, ¿no? Y por el contrario, ubican en un lado de este cartel pues, a uno de los, por desgracia, miles de represaliados en la guerra y en la inmediata posguerra en Navarra, jalonado finalmente o cerrado finalmente con la imagen de un terrorista de ETA muerto en acto de servicio. Es decir, se establece en ese cartel esas sendas continuidades, esas visiones dicotómicas tan características de este mundo sectario de la violencia y del terrorismo, donde en un lado está el mal al completo y en otro lado está el bien al completo, en una continuidad naturalizada, en una continuidad lógica. Eso se puede ver en un cartel, y si ese cartel se explica pues más o menos como lo estoy señalando, o incluso con más tiempo que le pudiéramos dedicar, nos estaría dando una cantidad de información extraordinaria, casi libresca, vamos a decirlo así, ¿no?, sobre un hecho inmediato a nosotros que explica cómo se organiza toda esta cuestión. Este ha sido un poco el objeto o el intento que hemos hecho con esta exposición. Rescatar muchos materiales que están en la Fundación Sancho el Sabio, esa es el 50% de la colaboración, y el otro 50% es lo que le corresponde a la Fundación Fernando Buesa, establecer un relato, una narrativa, establecer una serie de preguntas al respecto de cuál ha sido la actitud de la sociedad vasca ante el terrorismo. E insisto en lo de ante, porque no es contra ni frente, sino es ante, porque sobre todo lo que hemos querido contar, Irene y yo, ha sido cómo este medio siglo de terrorismo se explica también y sobre todo porque la posición de la sociedad vasca en ningún momento fue unívoca, en ningún momento fue única y absoluta, sino que fue diversa y sobre todo fue cambiante. Es decir, nos interesa también señalar a lo largo de la exposición eso que llamamos el largo viaje, ¿no? Ese viaje que se fue produciendo por parte de muchos de los ciudadanos, individual o colectivamente, y que de alguna forma se simboliza o se establece una cierta metáfora en dos de nuestros artistas más reconocidos, ¿no?, Chillida por un lado y Oteiza por otro, ¿no? En el caso de Chillida es harto conocida esa circunstancia de que Chillida diseñara el logotipo de las gestoras Pro Amnistía en 1976, cuando él constituyó, junto con otros, la de San Sebastián, y que unos años después, en 1989, hiciera el cartel de la gran primera manifestación unitaria, la de Paz ahora y para siempre. Representaba perfectamente ese viaje que se producía, en este caso, en torno a su propia personalidad, entre respaldar un determinado tipo de activismo, justificado en este caso por el tardofranquismo, por el final de la dictadura, y rechazar radicalmente al cabo de unos años la actitud de algunos de aquellos activistas, de aquellos terroristas, porque no tenía ningún sentido ni ninguna razón lo que estaba ocurriendo. Oteiza, sin embargo, es mucho menos conocido digamos, en ese transcurrir, y es un poco el que articula el conjunto de la exposición, y de hecho esos colores rojo, blanco y negro tienen que ver con un cartel que diseña el propio Oteiza, ¿no? Oteiza es el que en 1968, cuando tiene que diseñar su imagen, su figura virginal para la portada del santuario de Aránzazu, opta finalmente por una piedad donde sitúa el hijo yaciente pues como a una cierta distancia, ¿no? Y deja que se corra la idea
el criterio de que ese hijo yaciente estaría representando a Xavi Etxebarrieta. Xavi Etxebarrieta está trabajando precisamente en ese momento con Oteiza en la elaboración de un manifiesto reclamando un reconocimiento del arte vasco. Xavi Etxebarrieta, sabemos todos, es el primero que asesinó en nombre de ETA y el primero muerto, el primer etarra muerto también, ¿no? Bueno, pues ese Oteiza que en el 68 se está identificando claramente con el inicio propio del terrorismo es el que en 1986, después de que la propia organización ETA asesina a Yoyes, a la que había sido una de sus dirigentes, él es el que hace el diseño de ese cartel tan provocador, tan extraordinariamente provocador, que ustedes pueden ver colgado del techo en la sala. Lo diseñó de esa manera para que, en lugar de estar pegado en la pared, diera vueltas en torno a sí mismo, pues con el movimiento del aire o del viento, y por un lado se pudiera ver ese icono de un dedo, de una mano, de una pistola que amenaza criminalmente a una mujer en presencia de su hijo o de su hija, ¿no? Y a la vuelta una esvástica que venía a representar, que venía a denunciar el proceso de nazificación, si se puede utilizar así el término, que se estaba produciendo en la sociedad vasca de mediados de los años 80, precisamente por el efecto del activismo de la acción terrorista, en este caso. Es decir, ese Oteiza valiente en el 68, en una circunstancia en el marco de una dictadura, es el mismo Oteiza valiente en el 86, donde era muy difícil realmente ubicar o señalar la marca de la esvástica a la actuación de una organización todavía relativamente legitimada en algunos ámbitos, como podía ser ETA, ¿no? Se ha querido plantear eso porque, en definitiva, se ha querido plantear el viaje o la inversión que se produce en la sociedad vasca desde el principio hasta el final, y solamente la lentitud con la que se produce ese viaje explica el por qué esto ha durado 50 años, ¿no? Al principio, y así lo señalamos, al principio la mayoría social activa, ¿no? La mayoría social activa se recluta con una mayoría extraordinaria entre quienes no perciben las víctimas del terrorismo, es decir, aquellos guardias civiles, policías, militares que eran asesinados no son percibidos como tales víctimas. Y si, por el contrario, la consideración de víctima se circunscribe a los propios activistas en acto de servicio, pero activistas no tanto como terroristas, no es tanto una adhesión al terrorista, sino una vinculación, un reconocimiento del terrorista, en este caso, como activista antifranquista y también como víctima de la represalia de ese régimen de dictadura. Y, por supuesto, las víctimas se reclutan en ese momento, respondiendo al mecanismo aquel de acción, represión, acción, acuñado en la Asamblea del 64 por ETA, responden a ese gran ámbito social que está siendo afectado muy negativamente con la violencia reactiva de una dictadura que no sabe tratar la cuestión, sino precisamente con el palo, por decirlo de una manera rápida. De tal forma que la mayoría se recluta entre quienes consideran que las víctimas son los que están directamente o indirectamente vinculados o lejanamente vinculadas a la propia acción terrorista, y los directamente producidos, los directamente víctimas, no son tales. Se va produciendo una inversión radical hasta el momento de llegar al siglo XXI, en el que claramente el núcleo de los victimarios se va sintetizando, se va reduciendo extraordinariamente. Y se va reduciendo porque en esa relación nosotros-ellos, los victimarios, es decir, la izquierda abertzale y ETA, va siendo cada vez más exigente consigo misma. Va siendo cada vez más determinante a la hora de señalar quiénes son los nuestros y quiénes son los otros, ¿no? El punto de inflexión posiblemente sea la llamada estrategia del sufrimiento, ¿no? La socialización del sufrimiento a mediados de los años 90, ¿no? Donde se establece una intención de que el dolor llegue al conjunto de las personas, pero de alguna forma ETA se ahorca con su propia corbata, porque lo que acaba ocurriendo es que va identificando a colectivos sociales que, por su profesión, su actividad, su disposición, su actitud, van convirtiéndose progresivamente en hipotéticas víctimas, ¿no? O incluso un elemento más, como es la Kale Borroka, lo que hace es
hacer que la violencia sea ubicua, es decir, que la violencia pueda surgir en cualquier esquina y de una manera absolutamente incontrolada, con lo cual, pues, como decía muy bien Ana Sagasti, ¿no? Cuando su madre resulta amenazada por el impacto de una piedra cuando va tranquilamente montada en un autobús urbano por San Sebastián, todo el mundo entiende rápidamente que todos podemos ser víctimas. En ese momento el proceso se ha invertido por completo, es decir, la mayoría social pasa al listado, casi la mayoría social pasa a tener un poco la diana de hipotética víctima y, por el contrario, quienes se reclutan en la representación genuina y prístina del pueblo activista, pues son cada vez menos. En definitiva, este viaje o esta inversión de mayorías y de minorías o este momento en el que todos y cada uno de nosotros decidimos que teníamos que desengancharnos de esta naturalización de la violencia es lo que se muestra en la exposición. Para algunos fue el impacto que supuso el secuestro de Ortega Lara o el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para Oteiza y su mundo podía ser el asesinato de Yoyes. Posiblemente para algunos, como los que en 1980 firmaban el manifiesto de los 33 intelectuales, no hacía falta que se produjeran grandes magnicidios o que se produjeran ese centenar y pico de muertos al año, como ocurría entre el 79 y el 81, para dar la voz de alarma, ¿no? Otros pues tardaron mucho más y fue lo que se ha llamado la propia reflexión interna, por ejemplo, de la izquierda abertzale. De alguna manera, cuando nos hacemos la pregunta que se solicita al final de la exposición, ¿dónde estabas entonces?, ¿no? Como dice la canción, ¿no? ¿Qué hacías tú cuando todo esto estaba pasando? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una respuesta y una ubicación en el tiempo, ¿no? Pues, qué sé yo, en lo personal, si me lo permiten, a mí me impactó extraordinariamente el atentado de Hipercor, por ejemplo. Fue una cosa tremenda. El de Yoyes también me pareció, ¿no? Es decir, cada uno con arreglo a su procedencia, su cultura política, sus inclinaciones, pues va a hacer un reconocimiento personal. Pero todos recordamos de alguna manera, igual que recordamos dónde estábamos en algunos momentos importantes relacionados con el terrorismo, todos recordamos de alguna manera cuál fue esa gota que nos colmó el vaso y que nos hizo colocarnos en una posición beligerante, a diferentes niveles beligerante, con lo que era esa naturalidad de la violencia que se vivía en ese tiempo. Esto es básicamente lo que Irene y yo hemos querido contar en esta exposición sencilla, donde no hay tanto una tesis, no hay tanto una tesis rotunda, no trata de propagar determinado tipo de verdad o de afirmación, sino sobre todo de hacernos determinadas preguntas. Y una que dejo y que con eso les doy entrada a mis compañeros y colegas, una importante, y es ese debate que tenemos sobre hasta qué punto la sociedad vasca reaccionó o dejó de reaccionar, que es también de lo que nos van a hablar ellos, ¿no? En la exposición se ve una cosa y la contraria, ¿no? Se ve efectivamente cómo las grandes manifestaciones, las grandes reacciones son sobre todo a partir de los años 90, ya en el siglo XXI, cuando las organizaciones sociales que activan, que movilizan todo esto son a partir de la segunda mitad de los años 80 y ya definitivamente desde los años 90, cómo los años de fundación de asociaciones de víctimas está perdida y solitaria la VT en 1981 y hay que irse hasta principios de los años 90 para encontrar fundaciones, asociaciones de víctimas, regionalización de las correspondientes sociedades de víctimas de Extremadura, Andalucía, del País Vasco, etcétera, etcétera. Es decir, cómo hay esos tiempos diferentes. Uy, se me ha ido la idea que quería plantear. No, perdón, sí. Perdón, ahora iba. Pero, es decir, donde encontramos que lo masivo está en un momento, pero también hay imágenes de manifestaciones locales en pueblos de Guipúzcoa y de Vizcaya a finales de los 70 y a principios de los 80, donde se manifiesta perfectamente la solidaridad de los vecinos, pues con otro vecino secuestrado, con otro vecino asesinado en algunos casos, ¿no? O incluso cosas que van más allá, ¿no? Esa carta que no prosperó, donde se está recogiendo firmas
nada menos que en mayo de 1975, ¿no? Con el fondo de José Miguel de Azaola se ve claramente cómo algunos, en este caso algunos intelectuales, algunas personas concretas, sí que vieron que había un peligro inherente a toda la violencia que se estaba estableciendo, ¿no? O el candor de esos dos poemas del periódico maoísta En Lucha, ¿no? de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que en el marasmo de principios de los 80 o de finales de los 70 son capaces de levantar el dedo y decir, no, aquí cualquier violencia lo que está haciendo es poner en peligro la continuidad de la democracia, y esto es un problema para la democracia y para los trabajadores, en ese discurso de clase tan característico, ¿no? O el reclamar que de alguna forma algunas organizaciones ya casi extintas, ¿no? Como el Partido Comunista, tuvieron una importancia notabilísima en aquellos tiempos en que tan difícil era salir a la calle para vocear contra el terrorismo, y tuvieron una importancia destacadísima en esa acción. El Partido Comunista, el Socialista, la propia ORT que he citado anteriormente, Comisiones Obreras, UGT. Es decir, bueno, señalar esos elementos, esas características, yo creo que ha sido una de las cuestiones que nos han preocupado en esta exposición, e indicar que es muy difícil responder si toda la sociedad se movió al unísono o si, por el contrario, no se movió nadie. Pues posiblemente ni una cosa ni la otra, ¿no? Hubo personas, grupos que desde un principio levantaron el dedo para decir esto no puede seguir siendo de esta manera. Evidentemente tuvieron poco éxito, al menos al principio, pero pusieron la semillita para que todo esto prosperara, ¿no? Pero de todo esto le van a hablar tanto Irene como Raúl. Adelante. Buenas tardes. Bueno, como decía Antonio, pues yo os voy a hablar un poco precisamente de ese tránsito entre lo que consideramos esos momentos en los que no se movía nadie y ya llegados el siglo XXI, cuando buena parte de la sociedad vasca salía a la calle. Como decía Antonio, el cartel de Oteiza que podéis encontrar colgado en el centro de la sala, pues ha sido un cartel que nos ha guiado en esta exposición, digamos, ha sido el referente visual, pero también el referente en cuanto a contenido, en el sentido de que no es solo un cartel, sino que detrás de ese cartel pues había unos colectivos, y detrás de ese cartel hubo una campaña, que fue la campaña contra el silencio, que lo que pretendía ya en el año 1986 era incidir en el hecho de que era la sociedad vasca la que de alguna forma tenía que decir algo, la que tenía que movilizarse y la que tenía que posicionarse frente al terrorismo. Fue una campaña temprana, en el sentido de que ya en 1986, con esa esvástica tan clara, de alguna forma lo que vienen a identificar son postulados que luego no volveremos a ver hasta bien entrados los 90 de forma tan clara, pues el hecho de identificar el proyecto político de ETA y sus acciones terroristas como un proyecto político totalitario y fascista. Eso no se volverá a decir así tan claramente hasta mediados de los 90. Sin embargo, ya en el 86 hay pequeños colectivos que se van articulando y que en esta campaña contra el silencio lo que pretenden es hacer un llamamiento a la sociedad vasca para que, digamos, de alguna forma salga a la calle. ¿Cuáles eran estos pequeños colectivos que confluyen en esta campaña contra el silencio? Pues me voy a referir a todas estas organizaciones pacifistas y a las movilizaciones por la paz, siempre teniendo en cuenta lo que hemos querido reflejar en la exposición y los materiales que están en la exposición. En esta primera campaña contra el silencio pues participaron colectivos como fue Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, que eran una serie de pequeños grupos que se habían unido en la campaña del referéndum, con la campaña del no a la OTAN, de no permanencia de España en la OTAN. Estos colectivos, que dentro de lo que es el ámbito español pues trabajan contra la permanencia de España en la OTAN, pues una vez que el referéndum ya se ha realizado, aquí en el País Vasco deciden que tienen que seguir trabajando por la paz, que no es lógico de alguna forma ser antimilitarista o posicionarse contra cuestiones como es la OTAN, pero no decir nada de lo que es la violencia que hay en el País Vasco y no posicionarse. Estos colectivos serán una excepción, porque dentro del movimiento pacifista, lo que son grupos antimilitaristas o lo que es, por ejemplo, el ecopacifismo, todo el movimiento antinuclear, son grupos que en el País Vasco no se posicionaron contra el terrorismo, y de hecho Raúl
tiene varios artículos sobre este tema, en todo lo que va en torno a la central nuclear de Lemoniz. Normalmente los grupos antimilitaristas, de alguna forma, pues o hicieron la vista gorda o incluso apoyaron las tesis de ETA. Entonces, pequeños colectivos como Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, en ese sentido, pues eran una excepción. ¿Quién más estaba en esta campaña contra el silencio que sacan en el 86? Pues otros pequeños grupos, como fue Ítaca. Ítaca era un grupo que pertenecía al Colegio de los Escolapios en Bilbao, un grupo de tiempo libre creado para los padres y los alumnos. Y dentro de las reflexiones del colegio, pues empiezan a realizar semanas por la paz y también entienden que tienen que hablar sobre lo que es la violencia política en el País Vasco. Entonces deciden que van a intentar hacer algo y van a intentar empezar a manifestarse. Es el núcleo inicial de lo que será luego Gesto por la Paz. En Ítaca, pues ya en el Colegio de los Escolapios, a finales de 1985, a partir de noviembre, empiezan a realizar unas concentraciones que serán silenciosas y que realizarán siempre que sea al día siguiente de, como denominaban entonces, de que haya habido una muerte relacionada con la violencia política en el País Vasco. Esto que suena muy así, pues lo que venía a decir es que saldrían a la calle tanto si había sido asesinado una persona, tanto por ETA o por los GAL, que ya estaban por aquel entonces realizando distintos actos, como por el hecho de que a lo mejor un etarra, por ejemplo, hubiese fallecido mientras intentaba poner una bomba. ¿Por qué salían también entonces? Pues hay que entender esta visión también en el contexto de la época y en el propio origen que tienen estos grupos. Muchos de ellos pues, son grupos que tienen una importante presencia de cristianos de base, que están vinculados a movimientos parroquiales, a jóvenes que se reunían en parroquias, a jóvenes de la Universidad de Deusto. Este es el contexto del que sale buena parte de estos grupos. Todos los panfletos que tienen que ver con estos grupos iniciales hemos intentado también que aparezcan en la exposición. Todo esto irá cogiendo forma a finales de los años 80. El Pacto de Ajurianea, que también aparece reflejado en la exposición, pues será de alguna forma un paraguas para que todos estos pequeños grupos empiecen a funcionar de una forma más coordinada. Durante todo 1985 y 86, los grupos que están realizando estas concentraciones silenciosas, que ya se llamarán entonces Gesto, pues se coordinan ya en Bilbao bajo el nombre de Coordinadora Gesto por la Paz. Eso en 1986. Y paralelamente, en Guipúzcoa, Cristina Cuesta empieza a poner en marcha lo que fue la Asociación por la Paz de Euskal Herria, que venía a realizar lo mismo, venía a realizar concentraciones silenciosas después de cualquier asesinato, al día siguiente. Entonces, ambas organizaciones comienzan a trabajar juntas, propiciadas por todo el espacio de encuentro del Pacto de Ajurianea, intentando poner en marcha pues una lista de adhesiones de organizaciones cívicas, de la sociedad civil, al Pacto de Ajurianea. Durante este trabajo pues, se dan cuenta que básicamente están reivindicando o están intentando manifestarse por lo mismo y terminarán en 1989 uniéndose bajo el nombre de Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Esta fusión pues, también aparece en la exposición. Y a partir de entonces, a partir de inicio de los años 90, digamos que es cuando empieza a tomar forma lo que podemos denominar el movimiento pacifista en el País Vasco. Lo que será ya un punto de despegue para que la gente empiece a salir a la calle de una forma más recurrente, yo diría que son las campañas que se inician a partir de 1993 con el lazo azul. Por eso hemos dedicado tanto al lazo como a otros símbolos un apartado, que es el que hemos denominado Armas para la Paz, ya que hemos considerado que hay distintos elementos que están en el recuerdo colectivo de buena parte de la sociedad, que lo que significan son esos pequeños momentos en los que distintos sectores sociales deciden empezar a salir a la calle de una forma más recurrente. En 1993, Gesto por la Paz crea el lazo azul como forma de protesta ante el secuestro de Julio Iglesias.
la gente de la coordinadora lo llevará durante todo el verano hasta que en septiembre se ha liberado Julio Iglesias. Por aquel entonces, ¿qué más pasa? Pues ha habido una serie de escisiones también dentro de la coordinadora y ha dado lugar a otro tipo de organizaciones como fue Denon Artean o Bakea Orain. También aparecen en la exposición con distintos carteles de estas organizaciones. Denon Artean pues, fueron varios grupos guipuzcoanos que en un principio habían pertenecido a la Asociación por la Paz, que entran en el gesto, pero luego por unas cuestiones de el enfoque que querían dar a sus reivindicaciones, terminan por salirse otra vez de gesto. ¿Qué tipo de preocupaciones tenía Denon Artean que en esos momentos a lo mejor no eran tan importantes para gesto? Pues temas como el de las víctimas o el de la reconciliación. De ahí una serie de un cartel que aparece en la exposición. A partir de 1992-93 también el hecho de que todas estas organizaciones estén en la calle y de que haya campañas exitosas como las del Lazo Azul, pues de alguna forma hará que la izquierda abertzale se replantee quién está llevando el debate sobre lo que es la paz y sobre lo que es el fin de la violencia en el País Vasco. De alguna forma entienden que se están quedando fuera de este debate, mientras que tradicionalmente habían conseguido entrar en buena parte de lo que son los movimientos sociales aquí en el País Vasco y habían estado presentes en el movimiento feminista, en el movimiento ecologista, entienden que el pacifismo es un ámbito donde no están llegando. Y surge entonces otra organización que no se considera, o bueno, ni siquiera ellos mismos se consideraban organización pacifista y a la que le hemos dedicado un pequeño espacio, que fue la organización Elkarri. Ellos mismos se denominaron organización por la mediación y el diálogo. ¿Por qué? Porque de alguna forma asumían la idea del conflicto vasco, de un contencioso entre el pueblo español, entre el Estado español y el pueblo vasco, y desde esa concepción se posicionaban en medio y entendían que eran una organización que lo que debía era promover vías para que ambas partes dialogasen. Por eso se dio en llamar el tercer espacio y en ese sentido lo hemos querido separar de lo que fueron las organizaciones pacifistas como Gesto o Denon Artean. La última etapa de estas organizaciones fue una etapa, bueno, a mediados de los años 90, con todo lo que ha explicado Antonio de la socialización del sufrimiento, pues por ejemplo el lazo se intentará volver a usar en una serie de secuestros que hubo continuados desde 1995 a 1997, el secuestro de José María Aldaya, de Cosme del Cló y de Ortega Lara, pero el ambiente ha cambiado. La socialización del sufrimiento de alguna forma mete el miedo en el cuerpo de la gente y además la kale borroka, el hecho de que haya continuamente violencia en la calle, cambia la estrategia y además la izquierda abertzale entiende que la campaña de 1993 del Lazo Azul había sido muy exitosa, entonces tienen que hacer algo y se empiezan a promover lo que fueron las contramanifestaciones. El hecho de que cuando los pacifistas salían cada lunes a la calle a manifestarse contra, pues, a pedir la liberación de esas personas que estaban secuestradas, de repente Gestoras per Amnistía convoca una manifestación enfrente todos los lunes. Entonces, de alguna forma, el movimiento pacifista no es que se diluya, sino que su visualización en la calle va menguando porque la gente ya empieza a tener más miedo de estar esos 15 minutos ahí posicionados. Aún así, casi todos los grupos se mantuvieron. De Gesto por la Paz solo hubo un grupo que tuvo que dejar de salir a la calle, que fue el de Etxarri Aranaz. Y la última parte de la exposición lo que viene a reflejar es un cambio de actitud, bueno, más bien un cambio en las formas de movilización que tiene lugar a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Por eso hemos dedicado una pequeña columna en la que se ve pues, esa imagen de todos los ciudadanos de Ermua con las manos en la nuca, gritando «ETA, escucha, aquí tienes mi nuca». A partir de ese momento las formas de movilización cambian, las manos blancas que ya se habían usado con el asesinato de Tomás y Valiente es luego uno de los símbolos de todas las manifestaciones que hay tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Y en esta última etapa podríamos decir que el grito o las manifestaciones más viscerales, más emotivas, son las que sustituyen a esas manifestaciones que habían sido la tónica en durante todos los 90, de esas manifestaciones silenciosas. Esa es la última parte de la exposición y viene reflejada pues, con algunas pegatinas o algunos carteles de Basta Ya, que fue una de las organizaciones de esta nueva etapa, Foro Dermo, Basta Ya. Ellos mismos no se denominaron organizaciones pacifistas, sino que se consideraron organizaciones del movimiento cívico para distinguirse precisamente de esas formas pacifistas de los 90 y de finales de los 80. Este es un poco el recorrido que hemos querido hacer. Hay distintos elementos en la exposición para los que no la hayáis visto, pues el lazo azul, las pegatinas de todas las contramanifestaciones que se hacían, pues con lemas como españolazos, y luego distintas pegatinas de Basta Ya y elementos como fueron las manos o toda la movilización de ERMA. Entonces creo que ahora Raúl os va a explicar un poco todo esto, pero más en un aspecto más cuantitativo. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en este coloquio. Muchas gracias a la Fundación Fernando Buesa y a la Fundación Sancho el Sabio por la invitación a hablar hoy aquí. Y en nombre del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el que yo trabajo, pues quiero mostrar nuestra satisfacción por cómo se ha desarrollado y cómo se ha realizado la exposición. Y por otro lado, pues también Jesús, Antonio, Irene, para nosotros ha sido un placer colaborar en esta iniciativa y seguro que en el futuro habrá nuevas ocasiones, ¿no? de que nuestros esfuerzos confluyan, como ha sido también así en el pasado. Estamos trabajando en el diseño de la exposición permanente del Centro Memorial, que, como sabéis, abrirá sus puertas en el edificio del Banco de España, aquí de Vitoria. Y una de nuestras áreas temáticas de ese diseño es precisamente una dedicada a la respuesta social, respuesta policial, respuesta judicial, política, etcétera, pero también respuesta social ante el terrorismo, lo cual queremos que incluya un abanico de diferentes posibilidades, ¿no? que van desde lo que Irene nos acaba de resumir, la respuesta del movimiento pacifista, que encarna lo más noble, la respuesta moralmente más digna de la sociedad, hasta el extremo contrario, que es la apología del terrorismo, de la cual también se da cuenta en esta exposición. Yo creo que es una iniciativa valiente, ¿no? Y al mismo tiempo necesaria, que se vean esos dos polos, entre los cuales también hay una gama de grises que puede incluir pues, ese tipo de respuesta, que es la no respuesta, que es la del silencio o la indiferencia de otra parte de la sociedad. Esta exposición de Antonio y de Irene, que son los comisarios y los principales protagonistas, ¿no? y responsables, pues contiene muchos materiales interesantes, parte de los cuales, como ese cartel de Oteiza que os han comentado, pues también estamos trabajando nosotros, cartel poco conocido hasta ahora, pero que da mucho juego y que es muy elocuente. Yo creo que a la hora de abordar el estudio del terrorismo en el País Vasco, por supuesto, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay tres que son grandes preguntas y que son insoslayables. En primer lugar, ¿por qué ha aprendido el terrorismo? En segundo lugar, ¿por qué ha perdurado durante tanto tiempo? Y en tercer lugar, ¿por qué ha terminado o por qué terminó en 2011? Es decir, preguntas que tienen que ver con los orígenes, con la evolución y con el final del terrorismo. Dar respuesta a cada una de esas preguntas pues es una labor de historiadores, no solamente de nosotros, pero bueno, también incluyéndonos, ¿no? desde nuestra forma de trabajar, es decir, basándonos en la documentación, mirando una selección de fuentes lo más amplia posible y a partir de ahí haciendo una interpretación plausible, lo más veraz posible de lo que ha acontecido en el pasado. Claro que no estamos solos en ese empeño, cada fuerza política, cada fuerza social tiene su propia visión del pasado, incluso sus propias políticas de memoria, que en ocasiones pues, son más rápidas, más prejuiciadas que las que pretendemos hacer desde el ámbito de la historia, ¿no? que se apoyan más en los deseos, digamos, de quien las formula que en una observación más desapasionada de la realidad. Y, en último término, desde estos otros puntos de vista, lo que se pretende no es comprender el pasado en su complejidad, sino apuntalar un determinado partido u organización, más trayéndolo hacia la actualidad, ¿no? hacia sus intereses actuales, aunque en estos casos se hable del pasado. ¿Qué hizo la sociedad vasca cuando aquí se mataba por pensar diferente?
Pues esta es una pregunta que creo que está asociada a dos de esas otras grandes preguntas que decía antes, ¿no?, sobre la persistencia y sobre el final del terrorismo, y que también tiene que ver con esa interpelación a la que antes se refería Antonio, esa interpelación tan directa, ¿no?, y yo creo que muy afortunada, que es decir, ¿dónde estaba yo cuando todo esto sucedía? Pues igual esto que voy a decir, sin embargo, es un poco diferente de lo que decía Antonio antes. Yo sí que creo que en un libro de historia se puede matizar más, se puede aportar más información, es más completo desde ese punto de vista. Sin embargo, en una exposición, como es el caso, es más gráfica, es más divulgativa, sin que por ello tenga que perder necesariamente el rigor, ¿no? Sobre todo si detrás están mis colegas, Antonio, o sea, personas como Antonio e Irene. Yo creo que es bueno que hayan sido historiadores los que hayan estado detrás, porque la respuesta social no fue estática, también se ha dicho, va evolucionando a lo largo del tiempo, y yo en mi breve intervención lo que voy a hacer es intentar describir someramente, porque es imposible, vamos, resumir 40 años de historia en 15 minutos, pero cuál fue el tipo de movilización predominante en cada fase, distinguiendo franquismo, transición y democracia. Empezando por el año 68, que es el año en el cual ETA comete su primer asesinato, el guardia civil José Antonio Pardines, y acabando en esta primera fase en el año 75, aproximadamente con la muerte de Franco, ¿no?, en la cual pues, descubrimos unas primeras respuestas, siempre hablando de respuesta social, no de otro tipo de reacciones políticas, judiciales, etcétera. Pues un tipo de respuestas pequeñas ya en ese momento, teledirigidas por las autoridades, dirigidas para mayor gloria del régimen, pues a intentar demostrar, después de atentados mortales ya de ETA en ese momento, ETA durante el franquismo mata a 43 personas ya, pues dirigidas a intentar justificar la persistencia del régimen a través y de su represión, pues como respuesta a esos atentados que ya se venían produciendo, ¿no? Entonces, respuestas pues, normalmente que tenían lugar a la puerta de las iglesias en las cuales se estaban celebrando los funerales por esas víctimas, respuestas en las cuales pues, aparecían discursos patrióticos, ¿no?, de las autoridades provinciales, del delegado del movimiento, del gobernador militar, etcétera, ¿no?, y que iban acompañadas pues, de la típica parafernalia del régimen, del cántico del cara al sol, del brazo en alto en saludo romano, de gritos pues, a favor de Franco, etcétera, ¿no? Sin embargo, como digo, son respuestas pequeñas y ya en ese momento las que se producen después de, por ejemplo, el proceso de Burgos o los fusilamientos de Txiki-Otaegi en el 75, pues tienen una mayor entidad en cuanto a presencia de gente, ¿no?, más nutridas, etcétera. Y ya en esa primera fase muchos asesinatos también pasan desapercibidos, es decir, no se genera ningún tipo de reacción contra lo que se pudiera suponer, ¿no?, porque en el fondo el régimen, como digo, pues pretendía instrumentalizar también ese tipo de sucesos. Es algo que yo creo que adelanta lo que va a suceder en la siguiente fase, ya en la transición, aproximadamente entre los años 76 y 82. Si hay un momento en el que cabe hablar de ventanas cerradas de la sociedad ante el terrorismo, es la segunda mitad de los años 70 y la primera de los 80. Hablo de ventanas cerradas, que es una metáfora que ha empleado nuestro colega Luis Castells, que no ha podido venir hoy, y naturalmente que en ese momento también hubo, no sé si llamarlo excepciones, porque al final es cierto que son bastantes ejemplos, ¿no?, en diferentes áreas, pero bueno, y ahí tenemos esas primeras y pequeñas manifestaciones del Partido Comunista, la primera de las cuales fue con el asesinato del periodista Portel en junio del 78 en Portugalete. El manifiesto de los 33 intelectuales al que se ha referido Antonio y que se denominó Aún estamos a tiempo. Y después algunos atentados concretos, ¿no?, que no por casualidad tienen que ver con el asesinato de José María Rian en el 81, de Ángel Pascual en el 82, de Alberto Martín Barrios en el 83, es decir, bien con personas relacionadas, los dos ingenieros jefe de la central nuclear de Lemóniz, o bien en el tercer caso, alguien que era militar, es decir, que pertenecía a un estamento que en ese momento estaba bastante estigmatizado aquí, pero que, sin embargo, en un procedimiento que anticipa en varios años a lo que le ocurrió a Miguel Ángel Blanco, pues fue secuestrado y posteriormente asesinado en una especie de crónica de una muerte anunciada que yo creo que impacta a mucha gente. Por tanto, hablamos de un tipo de respuesta circunstancial,
minoritaria y, sobre todo, centrada en un tipo de víctimas, preferentemente civiles, porque, según los cálculos que hice, pues, en esta fase solamente un 7% de los policías asesinados después del asesinato se hacía algún tipo de reacción social, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. Pues, en primer lugar, por distintos grados de proximidad hacia ETA, hacia sus fines, hacia sus miembros, en un momento en el que todavía la dictadura estaba cercana y se confundía a ETA con una organización antifranquista y, por tanto, a sus víctimas como pertenecientes al extremo contrario. Y, en segundo lugar, el otro gran factor es el miedo puro y duro. Y, sin embargo, ¿por qué el PC o otros actores sí? Pues en el caso del PC, pues porque había empezado ya tiempo atrás, en la década de los 50, con su política de la reconciliación nacional, hablando de democracia, de no a la pena de muerte. Y, de hecho, la primera pancarta, la pancarta que aparece en esa primera manifestación a cuenta del asesinato de Portela, a la que me he referido antes, dice: estamos hartos de violencia y asesinatos. No menciona a ETA directamente, pero es una clara respuesta a ese atentado. Bueno, como tenemos algo más de tiempo, porque al final no ha venido Luis, sí que me voy a detener en poner algún ejemplo concreto, ¿no? En el año 79, ETA mata al jefe de la policía local de Beasain, a Miguel Chávarri. Su hija es hoy vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en La Rioja y participa también en un programa educativo para llevar el testimonio de las víctimas a las aulas ahí, en esa comunidad, ¿no? Quería ponerlo como ejemplo de un tipo de respuesta bastante ilustrativa, ¿no?, de lo que pasa en ese momento. Yo creo que ahí se celebra el funeral en la iglesia de Beasain, y funeral al cual pues, aparecen los miembros de la corporación municipal de Beasain, también algún compañero de las policías locales de Beasain, de San Sebastián, etcétera. Pero esa es la magra representación institucional y, más allá de lo que son los actos fúnebres, pues no hay ninguna manifestación, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, como contraejemplo, pues se podría poner lo que sucede ese mismo año con el asesinato por parte del Batallón Vasco Español de Pantu, que era miembro de ETA militar. Y pues bueno, se celebra una asamblea en la campa de las escuelas de Uribarri, en Bilbao, después una manifestación por el mismo barrio, manifestación que termina pues, con las consabidas pedradas, cócteles molotov, enfrentamientos con la policía y tal, ¿no? Y, por supuesto, todo ello rodeado pues, con numerosas muestras de apología del terrorismo, ¿no?, de ETA herria zurekin, Pantu herria zurekin, etcétera. Yo creo que esta comparación pues, sirve, ¿no?, para ilustrar el abandono de cierto tipo de víctimas del terrorismo, no de todas. Pantu también fue víctima del terrorismo al mismo tiempo que victimario, pero, sin embargo, este otro tipo de víctimas victimarios pues, sistemáticamente sí eran celebradas, acompañadas, homenajeadas y, además, con este tipo de muestras de apología del terrorismo, ¿no? Esa tónica va a continuar durante la primera mitad de los 80, ya pues, fuera de la transición, digamos, en los inicios de la democracia, durante la cual pues, prácticamente 3/4 partes de los asesinatos de ETA no tuvieron ningún tipo de respuesta, y cuando la había, pues, normalmente era pequeña. En este caso, pues también traía un doble ejemplo, ¿no? Por una parte, lo que ocurre a cuenta del asesinato de Miquel Solaun, que fue miembro de ETA y después, en el año 84, pues sus antiguos compañeros lo asesinan bajo las acusaciones de colaboración, de traición, etcétera, en algo que anticipa también lo que le va a suceder a Yoyes 2 años más tarde, ¿no? En ese caso, Euskadiko Ezkerra convoca una manifestación por las calles de Algorta, a la cual asisten 200 personas. Ese mismo año, los GAL asesinan en el sur de Francia a Tomás Pérez Revilla, miembro de ETA y que tenía un amplio historial terrorista dentro de la organización. En ese caso, del mismo modo que sucedió con Pantu, pues hubo manifestaciones, hubo un homenaje incluso en el Teatro de San Juan de Luz, que se llenó para la ocasión, etcétera, ¿no? Y después, a partir de mediados de los 80, pues hay ese cambio notable que se produce pues, en torno a lo que antes Irene nos ha resumido, con el surgimiento de Gesto por la Paz, sobre todo en Vizcaya, y de la Asociación por la Paz, sobre todo en San Sebastián, en Guipúzcoa, ¿no? Prácticamente en paralelo. Marca el inicio de una respuesta sistemática, organizada, con esas concentraciones silenciosas de 15 minutos, etcétera, y marca el inicio. Antes no puede hablarse de un movimiento pacifista en el País Vasco,
porque para que se hable de un movimiento pacifista, o sea, de un movimiento social, tenemos que hablar de un movimiento que se organice de una manera autónoma, al margen de los partidos políticos. No quiere decir que antes no hubiese reacciones de los partidos, de sindicatos, etcétera, pero de una forma, digamos, saliendo de la sociedad civil, es en esa fecha, como digo. Y naturalmente no solo esas concentraciones, ¿no?, sino que van increciendo, digamos, campaña del lazo azul, las manos blancas, ¿no?, como símbolo de inocencia frente a los asesinatos de terroristas a partir del 96, etcétera. El punto de inflexión, ya se ha dicho también, es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En ese momento se calcula que hasta 6 millones de personas pudieron salir a la calle, ¿no?, como gesto de protesta. Y a partir de entonces, pues, prácticamente todos los asesinatos van a ser contestados con manifestaciones masivas, lo cual no quiere decir que la mayoría de la sociedad se movilizara, pero sí que esas movilizaciones eran notablemente mayores que lo que habían venido siendo hasta entonces, ¿no? Y también cuando las personas asesinadas eran policías, guardias civiles, es decir, personas que previamente habían sufrido un grado de abandono social, digamos, como víctimas, pues, superior que el resto. Eso va acompañado del nacimiento de otras organizaciones, el Foro de Ermua, de Basta Ya. Se pasa de un tipo de respuesta más silenciosa a esos lemas que se coreaban, etcétera, ¿no? Yo me estaba acordando, cuando hablaba Irene antes, del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de esa explosión, ¿no?, del hartazgo ciudadano, etcétera. Hay una fotografía de Fidel Raso, que me parece, creo que no habéis utilizado en este caso, pero que él la toma desde arriba, en Ermua, el día del asesinato, cuando ya se conoce que lo han matado. Y entonces se ve a los vecinos de Miguel Ángel Blanco de Ermua con las manos en la nuca y diciendo: ETA, escucha, aquí tienes mi nuca, ¿no? En un mensaje que yo creo que es muy potente, por una parte significativo de esa salida del silencio, pero por otro lado mostrando una gran empatía, ¿no?, ya hacia las víctimas. Bueno, yo me he centrado así en este repaso un poco apresurado, más bien en la forma, ¿no?, o en la magnitud de algunas de esa respuesta según la fase, y evidentemente hablamos de un increscendo progresivo a lo largo del tiempo, pero desde mi punto de vista no de uno que sirviera, no al menos por sí solo, para acabar con el terror, sino en combinación con otros factores, entre los cuales, si hay que jerarquizarlos, pues habría que destacar la labor de jueces y policías que consiguieron dejar a ETA reducida a la mínima expresión en su última fase, ¿no? Eso también es cierto que va de la mano de una progresiva deslegitimación del terrorismo a la que contribuyó el movimiento pacifista. Muchas gracias. Ahora abrimos turno de preguntas, si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar. Bueno, soy Salvi. Aparte de visto un poco la exposición por encima, un elemento que me pareció importante es el que es muy difícil de reflejar en la exposición, es la televisión. Para mí, uno de los elementos claves que hubo de la eclosión de los movimientos pacifistas fue gracias a la apertura de un teleberri que hizo José Mari Calleja, no sé, en la fecha 99 o 2000, que abrió el teleberri diciendo: en Euskadi no sé qué, está de moda y el tema del pacifismo y los movimientos pacifistas, y hizo toda una introducción fantástica en teleberri. Y luego hizo en varios programas que había, empezó a llamar a gente de los distintos y hizo un debate sobre eso. Todavía no había salido el Carri, es otra época. Pero yo creo que en aquel momento
él hablaba así como poner de moda el tema del pacifismo, y eso se notó mucho en el flujo de las contramanifestaciones o las manifestaciones de respuesta al terrorismo, y también en el flujo de gente que se apuntó en las propias organizaciones. Y eso es difícil de reflejarlo, pero no sé si lo habréis tenido. Pero quiero decir, como una aportación de que aparte de las cuestiones gráficas y estéticas, es decir, es también la propia televisión, que yo creo que tuvo mucha importancia y hay que reconocerlo. Yo se lo reconozco a José María Calleja lo que hizo, ¿no? Yo creo que Calleja sí que sale al hilo de lo que comentas, ¿no? En el gran cartel ese del lazo azul, ¿no? Donde identifican, digamos, los contrarios, ¿no? Y uno de los que sale, aparte de algún político y algún jefe de policía o similar, yo creo que es Calleja uno de los que sale de una manera más señalado, efectivamente. Sí, lo que pasa que yo sepa, la Fundación de momento no recoge Teleberris, ¿no? ¿O sí? Estarán en el archivo de ETV en este caso, pero si no, no. Sí, la cuestión es un poco que como toda la exposición se ha hecho guiándose a partir de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, pues hay cosas que quedan fuera, pero seguramente daría para una exposición en sí misma. Podríamos poner pantallas e ir reflejando distintos momentos que en televisión han sido importantes. Sí. Bueno, antes de nada, felicitar a quienes habéis organizado la exposición, a las dos fundaciones, a mis compañeros. Y lo comentaba antes con Irene, mientras me estaba enseñando un poco la exposición, ¿no? La dificultad que habíais tenido, por ejemplo, para encontrar cartelería, sobre todo, y elementos gráficos de asociaciones, por ejemplo, como Basta Ya, como Foro Hermoa, más allá de los más conocidos, por ejemplo, aquel emblemático lazo azul, bueno, pues que se convirtió en un icono, pero realmente, si vamos a los elementos gráficos, yo diría, no sé si se puede hacer un cálculo porcentual, que el 99% de la enorme producción gráfica en torno a ETA, al terrorismo, contra el terrorismo frente ante, procede precisamente de la izquierda abertzale y de grupos de la extrema izquierda que siempre tuvieron un número y una calidad en creativos extraordinaria frente a las propias instituciones que por diversos motivos, y también por las propias asociaciones pacifistas luego, por otras carencias probablemente, no disponían de ese enorme ejército de gente dispuesta a realizar carteles tremendamente impactantes, ¿no? La mayor parte de las pegatinas que vemos, por ejemplo, proceden de la izquierda abertzale. Lo mismo se puede decir de otro tipo de carteles que se inundaban, además se hacían en un ámbito en los tres territorios, en las tres provincias, pero también en ámbitos locales. Frente a la cantidad de artistas, entre comillas, unos aficionados, otros... yo creo que las instituciones estaban desarmadas de todo ese elemento iconográfico especialmente importante para haber podido contrarrestar la labor que hacía la izquierda abertzale y los grupos afines. Me refiero también a otros grupos, incluso como el MK, que durante muchos años pidió el voto para Herri Batasuna, o en algunas elecciones, con carteles tan impactantes como Dale donde más les duele, o aquel cartel, recuerdo, de Pazman, donde aparecía aquella especie de Batman, ridiculizando el pacto de Ajuria, etcétera, etcétera. Eso tenía una presencia en la calle tremendamente importante, que fue prácticamente imposible de neutralizar por las instituciones democráticas. Yo no sé si eso también lo habéis valorado, supongo que sí, a la hora de organizar la exposición, pero también nosotros como historiadores a la hora de analizar la debilidad que tuvo la sociedad vasca en ese sentido para enfrentarse o confrontarse contra ETA. Sí, eso como bien dices, tropezamos con ello a la primera de cambio, ¿no? El porcentaje de material producido por quienes sostenían la naturalización del uso de la violencia política y del terrorismo, pues era desproporcionada, ¿no? Hombre, normalmente el que tiene el boletín oficial no tiene por qué ser demasiado ocurrente e imaginativo, ¿no? Ya se supone que tiene el poder y no tiene que hacer muchas más cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hemos estado buscando, y sin éxito, ¿no?,
Yo creía recordar que después del Pacto de Ajuria Enea se hizo una especie de encarte en los medios de prensa del fin de semana siguiente, y lo recordaba, estas cosas que tiene la memoria, que posiblemente no haya existido más que en mi propia cabeza, ¿no? Un encarte en colorines con el propio contenido del texto, ¿no? Al final conseguí un documento en un más que serio blanco y negro, que es un poco el que hemos reproducido, y ahí queda, ¿no? Pero es cierto lo que dices, es decir, la capacidad y la imaginación, y a veces la brillantez para mostrar un discurso alternativo normalmente viene de los alternativos, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión muy clara, se trataba de naturalizar algo tan terrible como es el uso de la violencia para obtener un logro político. Por lo tanto, hay que tener una insistencia, una permanencia en el espacio, en la calle, en el ágora constante, hay que ser muy imaginativos. Y luego, sobre todo, hay una cuestión también destacada, y es que para que se pueda interpretar como más o menos normal el crimen político, tienes que dinamitar los paradigmas, ¿no? Aquello que entendemos por normal, aquello que establece lo que son los comportamientos habituales de las sociedades, aquello que hace que una sociedad básicamente coincida en la mayoría de sus ciudadanos en lo que es la semántica de las palabras, ¿no? ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa paz? ¿Qué significa libertad? El terrorismo, para que el terrorismo funcione, el paradigma tiene que saltar por los aires, y para eso hay que hacer un activismo cotidiano para cuestionar una única semántica de la palabra paz. Esto lo hemos tratado de representar, pues, por ejemplo, en todo el trabajo alternativo al cartel de Chillida, de la manifestación de paz ahora y para siempre, cómo se juega, ¿no? Se va alterando el propio icono del cartel, va apareciendo por detrás cuando se quita la solapa la amenazante figura de los GAL, etcétera, ¿no? Es decir, hay un trabajo muy imaginativo, muy ingenioso por devolver el golpe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por tratar de que en este caso no se establezca el criterio de paz como un criterio unívoco, omnímodo, de un poder absoluto, sino que se pueda cuestionar y señalar que la paz que predica, en este caso el Pacto de Ajuria Enea, pues era una paz antipopular, era una paz que escondía otro tipo de intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se hizo desde el principio hasta el final, hasta el propio acto de Bayona, ese acto de representación de un supuesto poder contra poder, representado en este caso no en la organización terrorista, sino en el pueblo movilizado, etcétera, etcétera, en esa jornada de mañana y tarde en Bayona. Bueno, pues la capacidad ahí de la izquierda abertzale es notoria, ¿no? Que por otro lado es normal y muy característica de otro tipo de movimientos que tienen que jugar esta misma partida, ¿no? Normalmente ahí los historiadores tenemos la suerte de que los grupos que cuestionan el poder tienen una capacidad de generación literaria, publicística, de pegatinas, de panfletos, muchas veces inversamente proporcional a su poderío. No es el caso de la izquierda abertzale, porque ha sido y es una entidad con mucha presencia social y que, sin embargo, pues gastó enormemente papel, ¿no? Papel y tinta en estas cosas. Pero a veces nos veíamos con problemas para encontrar una imagen que representara una acción institucional, otro detalle también muy interesante es lo parco, lo escueto del grafismo de los carteles de las organizaciones pacifistas, ¿no? Aparecen 4 o 5 en un momento, son patéticas, o sea, son de una pobreza de colores, un blanco y negro, un sepia, vamos, casi son de otro tiempo, que contrastan radicalmente, pues, con el colorido, con el dinamismo, con el tamaño, ¿no? Fijaos, algunos tamaños de carteles son dacibaos maoístas, vamos, parece que han venido directamente de alguna plaza pequinesa, ¿no? ¿Por qué no hubo terrorismo en otras partes de España? ¿Por qué no nació en Valladolid el terrorismo? También había franquismo en Valladolid. Pues eso nos llevaría largo, ¿no? Es evidente que el componente
antifranquista es sobre todo el componente de contexto. Es decir, ETA nace en el marco de la segunda fase del franquismo, en el segundo franquismo, en el eje de inflexión entre el primero y el segundo, en el marco de una dictadura, pero esto, como usted bien dice, era común en Balmaseda y en Almería, ¿no? Es sin ninguna duda el componente etnonacionalista, la reclamación nacionalista, la que tiene más consistencia, la que a veces no tiene más consistencia, la que a veces le disputa la plaza a un discurso más izquierdista, en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo es la que se mantiene en el tiempo, que esto es lo importante, es decir, la que va sucediéndose progresivamente y es capaz de pasar del periodo de la dictadura al periodo de la democracia con un discurso que establece una continuidad que tiene que ver sobre todo con un carácter nacionalista. Y ahí sí que hay una diferencia sustancial entre lo que pasaba en Balmaseda y lo que pasaba en Almería. En un caso había un tipo de nacionalismo muy movilizado y que ha optado en un momento dado por la violencia, porque también se desarrolla en un contexto pues, del tercermundismo, de todo el discurso del anticolonialismo de finales de los años 50, de un izquierdismo que en toda Europa e incluso en Estados Unidos interpreta después de la crisis del 68 que el recurso a la violencia tiene cierta legitimidad, vamos a decirlo así. Es decir, hay una serie de componentes de tal suerte que quienes toman las decisiones para, en este caso, apuntarse a la fórmula, una estrategia de violencia, las están tomando en el marco de un contexto determinado en que se están produciendo las cosas. La represión franquista, como conocemos, la dureza de la dictadura en los primeros momentos. Luego, efectivamente, la dictadura se extrema en sus comportamientos duros, en sus comportamientos autoritarios y dictatoriales, perdón por la redundancia, conforme se incrementa el propio activismo de ETA. El mecanismo acción-represión-acción que señalábamos antes tiene una extraordinaria eficacia y si los primeros estados de excepción a principios de los 60 tienen que ver sobre todo con demandas de tipo sindical o de tipo laboral, ¿no? Pues las huelgas asturianas, las huelgas en Vizcaya y en Guipúzcoa de carácter proletario, es luego, a finales de los 60 y sobre todo a principios de los 70, la sucesión de estados de excepción se producen básicamente en el País Vasco y básicamente en razón del activismo de ETA. Ahí es donde se empieza a invertir ya definitivamente el proceso y donde, como muy bien acertó a señalar Javi Corcuera, se produce a partir del 70, del proceso de Burgos, la nacionalización del antifranquismo vasco. Es decir, toda la importancia que había tenido una izquierda no nacionalista en su mayoría, en el caso vasco, se contagia radicalmente de nacionalismo en mayor o menor medida, sobre todo a partir del proceso de Burgos, donde la dictadura pensaba obtener una gran victoria y lo que obtiene es una enorme derrota, por lo menos en términos de propaganda. Habría muchas más cosas que hablar, pero bueno, básicamente este sería el argumento fundamental, entiendo. Hola, mi pregunta es para Raúl. Me ha parecido entenderte que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la respuesta que hubo de la sociedad a cada una de las muertes que se fueron produciendo que era mayor. Me gustaría que me explicaras un poco, si es posible, en qué te basas para decir eso, porque yo asistí durante muchos años a las concentraciones de Gesto por la Paz y no noté que hubiera un incremento. De hecho, yo diría que hasta después de Miguel Ángel Blanco empezó a haber menos gente, incluso en las concentraciones. Pero no sé por qué dices que había más, vamos, que seguro que tienes datos que los desconozco. Es verdad que Basta Ya y Foro Ermua empezaron a convocar concentraciones en Vitoria, en Correos, y en Bilbao, en la Plaza Moyúa, pero no me consta que convocara en ningún sitio más, entonces tampoco creo que fue un incremento muy grande. Si te refieres a las manifestaciones puntuales que se hacían cuando asesinaron a determinadas personas, como por ejemplo Fernando Buesa o tal, esas también ya habían ocurrido antaño cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez, etcétera. No sé, que igual tienes algún dato que a mí se me escapa y me gustaría que me lo aclararas, sin más. Bueno, ahí habría que hacer un estudio caso por caso, ¿no? Para ver exactamente con cifras y tal qué es lo que sucede. A ver, ahí en la aproximación que yo he hecho sí que se percibe que hay un incremento, ¿no? Es decir, si esas manifestaciones a las que antes me he referido, Rian, Pascual, Martín Barrios, etcétera, bueno, luego más adelante también hay otras, eran más esporádicas, más puntuales, aunque ciertamente masivas, después eso cambia y empieza a ser mucho más frecuente, ¿no? No solamente el caso que has mencionado de Fernando Buesa, ¿no? Que también tiene sus propias características particulares por la división social que se plasma en ella, etcétera,
sino que a partir de ese caso y en ese contexto de la socialización del sufrimiento, del asesinato de muchos políticos constitucionalistas del Partido Popular, del Partido Socialista fundamentalmente, pues van seguidos de manifestaciones masivas. El caso de Froilán Elesper, el caso de López de la Calle, el caso de Joseba Pagaza y luego, bueno, pues, los historiadores nos deberíamos apoyar más en datos, la verdad, no solamente en interpretaciones. Y hay un dato concreto que yo creo que está relacionado con esto y que lo demuestra más o menos, ¿no?, con material empírico. Y es un estudio que hacen unos profesores de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Periodismo, que demuestra que a partir del caso de Miguel Ángel Blanco, en los periódicos, tanto los de tirada regional como en otros de ámbito nacional, se dobla el espacio que se dedica a las víctimas del terrorismo, a contar sus historias, a seguir su trayectoria, su biografía, etcétera, a partir del caso de Miguel Ángel Blanco. Ellos se fijan qué es lo que ocurre en el año 96, 97, 98 y es a partir de Miguel Ángel Blanco cuando se da ese cambio. Sí. Oye, buenas tardes. Yo creo que habéis hablado un poco en pretérito, lógicamente, porque hasta aquí hemos llegado. Pero a mí me parece que, no sé si entra dentro de la conferencia, apuntarnos un poco al futuro. ¿Queda algo por hacer para que esto termine de una vez histórica y sociológicamente? Hombre, pues sí, quedan muchas cosas por hacer. Por lo menos hay 300 casos que posiblemente vayan a ser muy difíciles de resolver, porque sobre todo son los que están más alejados en el tiempo. Hay una restitución de la posición de las víctimas que, aunque la sociedad, yo creo, la sociedad y sobre todo las instituciones han manifestado un posicionamiento claro, sin embargo, en situaciones concretas se pone de nuevo en tela de juicio, se pone de nuevo en cuestión. Hay un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con eso que se ha llamado el relato, ¿no? Es decir, el establecer primero un conocimiento fehaciente y riguroso, histórico, historiográfico, de cómo se sucedieron las cosas, al objeto de que tengamos un conocimiento poco discutible. En historia no hay nada indiscutible, pero hay cosas que son poco discutibles si se proporcionan los suficientes datos e informaciones como para que así lo sean. Y a partir de ahí toda una labor de socialización de ese conocimiento adecuado, adecuado por fehaciente, por puro, porque se ha comprobado que se corresponde con cómo ocurrieron las cosas, una socialización de ese conocimiento con el objetivo de que esto no vuelva a repetirse. Y hay toda una labor, pues desde programas como el A Día a Día u otro tipo de programas que trasladen la experiencia de las víctimas y el conocimiento a las escuelas, ¿no? El discutido y todavía en el alero programas como el Herenegun, es decir, para ver de qué manera trasladamos el conocimiento y la sensibilidad de lo que estuvo en torno al terrorismo al ámbito escolar, de qué manera generamos un nuevo cuerpo social, nuevas generaciones que sean refractarios a los discursos de sectarismo, a los discursos de dicotomía política, a los discursos de blanco y negro, a los discursos que legalicen o legitimen de alguna manera el uso de la violencia política en determinadas circunstancias. Es decir, yo creo que hay un trabajo notable e incluso hay un trabajo que está ahí encima de la mesa en el ámbito institucional, que es determinar cuál es el mínimo común denominador en el que nos tenemos que mover todos, ¿no? Aquello que se llamó el suelo ético en algún instante y que, a pesar de que en ocasiones ha podido parecer que había un cierto acuerdo, pues ha vuelto a saltar por los aires pues cada vez que hay determinadas circunstancias más concretas, ¿no? No cabe ninguna duda que en estos años se han cultivado determinadas culturas políticas y culturas políticas que han naturalizado la violencia no se pasan a la no violencia de la noche a la mañana. Entonces, qué sé yo, cada vez que hay un acto violento que no tiene que ver ni remotamente con este asunto que aquí nos trae, las actitudes y las actuaciones de las diferentes fuerzas políticas, ustedes verán que son muy diversas y muy diferentes, Y no es lo mismo la reiteración en el rechazo de la violencia de quienes desde hace muchos años han estado en contra de la violencia que ese pensárselo para ver de dónde viene la violencia en cada caso concreto, para ver si la tenemos que apoyar, justificar de alguna manera, rechazar beligerantemente, etcétera, etcétera. No hace falta que ponga ningún ejemplo para no pillarme ningún dedo, ¿no? Pero creo que en la cabeza de cualquiera de ustedes pues puede haber alguno de un lado y de otro, ¿no?
cosas que se me ocurren así de inmediato, pero seguro que si hiciera un esfuerzo por ser más exhaustivo, pues queda todavía mucho, ¿no? Y sobre todo queda la necesidad que tendrá la sociedad en un espacio de tiempo que no soy capaz de precisar para tener una determinada impresión de lo que pasó aquí. Yo creo que todavía es muy pronto, a veces le reclamamos a la sociedad que tenga un criterio mucho más sólido. No, todavía estamos en la inmediatez, todavía estamos casi en la fase posterior al duelo, ¿no? Y lo que hace la sociedad vasca es lo que han hecho todas las sociedades que en el mundo han sido, tratar de distanciarse de ese duelo, tratar de distanciarse de cualquier elemento que apele a su responsabilidad, a esa pregunta con la que terminamos la exposición, ¿dónde estabas entonces?, ¿no? Todas las sociedades actúan de la misma manera porque, en definitiva, todos los seres humanos vistos colectivamente somos aproximadamente iguales en cualquier lugar del planeta y en cualquier tiempo de la historia. Pero, pasados unos años y haciendo los trabajos bien, y yo creo que lo que estamos haciendo esta tarde y lo que hemos tratado de hacer con esta exposición es un ejemplo, una muestra de por dónde tiene que ir esa actividad, al cabo del tiempo una sociedad bien formada y una sociedad democrática tiene que tener una concepción determinada y extendida mayoritariamente de lo que fue ese tiempo pasado y, sobre todo, una posición, desde mi punto de vista, de rechazo a las opciones que se tomaron, que tomamos. No hay más que abrir un periódico de 1978, 1980 y darse cuenta cómo ese mundo no somos capaces de entenderlo. Es decir, se suele decir que el historiador tiene, no sé si la suerte o la condena de habitar un país extraño, ¿no? Un país que ya un tiempo que no le pertenece, un país ajeno, ¿no? Y a veces, incluso siendo historiadores y estando ya con la piel muy curtida, cuando te asomas a algún periódico de ese tiempo, dices, pero es posible que sobreviviéramos a esto y posiblemente que hasta lo justificáramos en aquel momento. Bueno, pues esto es algo, esta distancia, que ahora todavía es una distancia sanitaria, vamos a decirlo así, con el tiempo tiene que ser una distancia social de rechazo radical a que esto se nos pueda volver a pasar por la cabeza, como decía el señor, ¿no? No se les pasó a los de Almería y a nosotros pues sí que se nos pasó por circunstancias que es largo de explicar, claro. Buenas tardes. Primero agradecer esta exposición. Cualquier esfuerzo de los que estáis haciendo es encomiable por el tema del relato. Es verdad que es muy importante el relato. Hay quien quiere, todavía está muy reciente, cambiar el relato. Yo no había vuelto a leer el comunicado de disolución de ETA. Bueno, me ha vuelto a dar náuseas de lo autocomplaciente, de lo engañoso y bueno. Quería la exposición, y hoy se titula todo lo que hoy nos une, la sociedad vasca ante el terrorismo. Yo os estoy escuchando y es verdad, la sociedad reaccionó, como habéis dicho, de una manera dinámica. Quería haceros la pregunta, no sé si quizá más a Raúl, por lo último que has acabado, porque para mí la sociedad vasca, efectivamente, la sociedad la formamos los ciudadanos. Para mí la sociedad vasca en su dinamismo o en su evolución, mejor dicho, ante ETA, ha sido de suspenso. Por supuesto, yo soy el primero que me meto en ese suspenso. Porque, y lo digo porque fundamentalmente con tus últimas palabras, Raúl, porque has nombrado al Poder Judicial y al Poder Policial. Bueno, tengo la sensación de que si no hubiéramos metido, no se hubieran metido en la cárcel a casi todos los etarras, probablemente estuviéramos todavía hablando de ETA. Y sin embargo hay una tendencia, y eso es lo que quiero preguntaros como historiadores, a autoamnistiarse como que hemos acabado por nuestro carácter combativo, etc. Nunca he visto tanto antifranquista como después de muchos años de morir Franco. Nunca he visto todo el mundo, parece que cuando el golpe de Estado del 81 todo el mundo hacía las maletas, porque todo el mundo estaba amenazado. No. Y en el tema vasco, la sociedad, hombre, cómo no, reaccionamos todos con Miguel Ángel Blanco, aquí en Vitoria con Fernando Buesa o con algunos de los que habéis nombrado. Seríamos incapaces, probablemente ninguno de los que estamos en esta sala, que no seáis historiadores, de dar más de 8 nombres de asesinados de los 800 y pico. La muerte es anónima y la sociedad vasca como sociedad, para mí, no fue combativa contra el terrorismo. Quería ver si eso es, participáis de eso. Más fuimos combativos ante los hitos tremendos y realmente bochornosos que se produjeron. Pero en el día a día, y acabo, para mí siempre me acordaré que mi desayuno
yo soy de los que desayuno en bar, si estaba desayunando y en ese momento suspendían la televisión, nuevo atentado en Rentería y tal, y como mucho, igual alguno, o era yo, o era todo, esto no acaba. Y el otro, ya, es que entre unos y otros, siempre la equidistancia, siempre un ambiente de miedo, me meto el primero, y en ese aspecto, aunque sé que de eso no habla totalmente la exposición, pero desde luego el ciudadano vasco como tal no fue, esa es mi impresión, para nada especialmente combativo contra el terrorismo. Bueno, yo no es que no me atreva, es que no es mi función tampoco poner nota, ¿no?, a la sociedad vasca en ese sentido, pero sí interpretar esas diferentes actitudes, ¿no? Hay un estudio del politólogo José Linz que es bastante elocuente, ¿no?, y bastante pionero, porque está elaborado en los años de la transición y ofrece una foto bastante compleja de las opciones de la sociedad vasca en ese momento ante el terrorismo, ¿no? Y entonces hay un porcentaje altísimo, no recuerdo ahora de memoria los datos, ¿no?, pero hay un porcentaje altísimo de la población que contesta que los miembros de ETA son bien patriotas, bien idealistas, estamos hablando de los años 78, 79. Bueno, evidentemente esa percepción en ese contexto concreto va cambiando, ese aura de legitimidad de esa ETA pretendidamente antifranquista, etcétera, va progresivamente disminuyendo. Va progresivamente disminuyendo, en parte también lo he dicho, gracias a esa labor de concienciación de diferentes agentes, entre los cuales también estuvo el movimiento pacifista. En el País Vasco también hubo sus justos, o también tuvo sus justos, y es de justicia, valga la redundancia, ¿no?, reconocerlos, ¿no?, porque no podemos, ya sé que no es tu caso, pero no podemos hacer una estigmatización colectiva tampoco de una sociedad completa, ¿no?, de una forma homogénea, pero igual precisamente por eso merece la pena subrayar el papel de los justos y de los resistentes, porque fueron una minoría. Entonces, yo no sé si eso es una excepción con lo que sucede en otros casos, como por ejemplo el terrorismo en Irlanda del Norte o en Italia o en Alemania. Habría que mirar qué es lo que ocurre en cada uno de esos lugares, ¿no?, pero al menos aquí sí que cabe hablar en esos términos de una respuesta minoritaria a lo largo del tiempo, por supuesto en los años 70 y 80, pero también fue minoritaria en los años 90 y 2000. Eso, aunque pueda parecer contradictorio con lo que antes te contestaba, creo que no lo es, porque encontramos al mismo tiempo unas respuestas que pueden juntar, como en el caso, me estaba acordando, del policía nacional que asesinan en Basauri, que es el siguiente asesinado después de Miguel Ángel Blanco. No recuerdo su nombre, me parece que se apellidaba Durán. Villar, eso es. Y que según la prensa, yo no sé si las cifras de la prensa están hinchadas, pero se hablaba de 50.000 personas, ¿no?, por un policía en la calle en ese momento. Bueno, me parece significativo, ¿no? Pero lo dicho, al mismo tiempo, aún así minoritaria. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros hicimos un estudio desde el Centro Memorial, que lo publicamos el año pasado, en la cual había una diferencia, también está en la exposición, vamos, una diferencia notable entre la percepción o la autopercepción de la sociedad en cuanto a la clave del final del terrorismo, es decir, hemos sido nosotros, ¿no?, venía a decirse, a través del movimiento pacifista o saliendo a la calle o lo que fuera, y la confesión de cuántos, ante la posterior pregunta bueno, ¿tú saliste a la calle? Y resulta que la respuesta, pues en ese caso, bajaba estrepitosamente, ¿no? Y venía a ser, pues, ¿de cuánto se hablaba? Me parece que un 7% los que confesaban haberse movilizado de forma asidua o permanente, y después, no recuerdo exactamente, un 30% en total los que le decían haberlo hecho alguna vez. Sí. Pero bueno, en todo caso es una respuesta minoritaria. Yo no sé si eso de alguna forma responde, ¿no?, a lo que me preguntabas. Quería preguntar, a mí, bueno, cuando se habla del relato y de la memoria, me parece perfecto que se tenga en cuenta, bueno, que haya un discurso sobre la paz y haya una memoria colectiva, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que vivimos en un país que no ha hecho memoria de otras cosas, no ha hecho memoria del franquismo, creo, no. Y entonces, de hecho, ahora se está viendo algún partido político que está reivindicando ciertas cosas del franquismo. Bien, ¿por qué hay esta unanimidad, que a mí me parece bien,
en relación a que se sepa la verdad y la justicia sobre lo que pasó aquí, y nunca, y entiendo yo que no se ha hecho sobre otras víctimas que hubo en la guerra. El otro día le oí a un señor a una víctima de Franco, un familiar, que decía, a mí me impactó mucho, llevamos 40 años de silencio pactado y 40 años de silencio real. Eso es nada más, esa era mi pregunta y mi reflexión. Bueno, voy a contestar rápido. Yo no creo que haya unanimidad en cuanto a abordar un tema a otro y tampoco voy a entrar en cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos de partidos políticos. Sí que en relación a lo que nos atañe a los historiadores, creo que la cuestión del franquismo se ha empezado a tratar en estas últimas décadas de una forma más digamos, profesional, desde el ámbito de la historiografía. Sí que es un tema que es bastante conocido, sí que hay muchas investigaciones al respecto. Y en relación al terrorismo, yo creo que, pese a todo lo que estamos hablando del debate, del relato, del momento en el que nos encontramos, y en relación con la pregunta que hacía antes otro señor, creo que habrá que esperar, por mucho que ahora estemos los historiadores afanándonos en hacer este relato, habrá que esperar 20 o 30 años para que otras generaciones vuelvan a hacer otro relato de lo que ha pasado con el terrorismo, y creo que es algo que es consustancial a distintos momentos de violencia política, es lo que se viene a llamar los ciclos de la memoria. Hay que esperar unas cuantas generaciones para que vuelva a haber un relato o una investigación de lo sucedido. Creo que con el franquismo sí que se está haciendo en lo que nos atañe a la historiografía. Yo estoy hablando desde el punto de vista de los historiadores, que es para lo que hemos venido, y lo estamos intentando con la violencia, pero yo creo que dentro de 30 años otra nueva generación de historiadores volverá a tratar el tema. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cortar aquí por necesidad de horario. Recordarles que la exposición está hasta el día 11 y que el que no la haya visitado tiene todavía la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias.